Los galardones de juventud tienen como fin el reconocimiento a la trayectoria de servicios prestados y actuaciones relevantes llevadas a cabo por personas y entidades en el ámbito de juventud. Gazteriaren sarien helburua da, zenbait pertsonak eta entitatek gazteriaren arloan gauzatutako zerbitzuen ibilbidea eta jarduketa garrantzitsuak aintzatestea. Preside la entrega de galardones la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, María Chivite Navascués, junto con la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, quien interviene a continuación. Buenos días a todas, a todos. Egun on, guztioi. Un año más nos reunimos en este estupendo salón para entregar los galardones de juventud a personas jóvenes que son realmente inspiradoras, que nos recuerdan cuál es la razón de nuestro trabajo en el Instituto Navarro de la Juventud. Las y los premiados de este año sois un ejemplo a seguir y por eso no puedo hacer más que felicitaros a todas y a todos. A Yusun Diaye por su implicación total con las personas que se encuentran en la misma situación en la que él estuvo una vez, a la Asociación Lanchotegui por el proyecto Cabía, con el que favorecen, y muy bien además, los vínculos interpersonales entre jóvenes migradas y jóvenes locales, y a la Fundación Proyecto Hombre, que con su programa Suspertu ha ayudado durante 3 décadas a jóvenes con comportamientos de riesgo o en la prevención de este tipo de comportamientos. El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños. No es una frase mía, es una frase de Simone de Beauvoir, que quería recordar en la mañana de hoy en la que premiamos a personas y a entidades que han perseguido sus sueños y que los han convertido en realidad. Sueños que tienen que ver con el empoderamiento de la juventud migrante, con la creación de espacios inclusivos y de corresponsabilidad o con el buen acompañamiento a los jóvenes y a las jóvenes. Sueños, en definitiva, gracias a los cuales hoy somos una sociedad un poquito mejor que ayer y gracias a los que también mañana seremos una sociedad mejor, sin duda, que la de hoy. Me parece importante recalcar lo que sí se está haciendo bien, especialmente en estos tiempos en los que los discursos de odio, los bulos y las narrativas divisorias están cada vez más extendidos por las redes sociales y en general en todos los medios. Sinceramente, es una pena que plataformas que conectan a la juventud entre sí sean también herramientas de desinformación, de exclusión, de bullying, de acoso y de otros tantos etcéteras negativos. Está en nuestra mano combatir esta tendencia en la que los discursos polarizados echan raíces y combatirla con educación y con valores. Y desde el Instituto Navarro de la Juventud ya lo estamos haciendo. Queremos generar una juventud crítica, empática y comprometida con la sociedad que sea capaz de cuestionar, de crear y de promover nuevas iniciativas, siempre, lógicamente, desde el respeto y la solidaridad. Como sé que hacéis desde Lanchotegui, desde Proyecto Hombre y también Yusu, con todos los jóvenes a quienes ayudáis y dais consejo. Este año, por ejemplo, hemos impulsado desde el Instituto Navarro de la Juventud una serie de formaciones frente a estos discursos de odio de los que hablo, formaciones que permitan a todas las personas que las reciben adquirir las herramientas necesarias para desmontarlos y para conseguir frenar su avance. Son discursos sin duda perjudiciales para cualquier sociedad que pretenda conseguir ser igualitaria, que pretenda llegar a estar cohesionada y con todos los derechos humanos garantizados. Y como esa es al menos nuestra aspiración, desde el Instituto se elaboró un catálogo con diversas formaciones en coordinación con la Universidad Pública de Navarra y la Coordinadora de ONGs de Navarra, formaciones que han tenido una grandísima acogida. También hemos trabajado esta y otras cuestiones como las que tienen que ver con las relaciones afectivo-sexuales o el buen uso de las redes sociales en hasta 142 talleres desarrollados en las actividades de verano del Instituto. Y todo este trabajo se va a concretar, se va a materializar también, como hemos dicho en otras ocasiones, en una nueva ley foral de juventud que garantice un camino hasta la edad adulta sano, pleno de derechos, donde los jóvenes y las jóvenes seáis las protagonistas. Ahora empezamos con las mesas participativas para la elaboración de la estrategia de juventud, que será previa a esta ley foral que he citado, y no podemos tener más ganas de empezar ya a darle forma recogiendo la realidad actual de nuestra juventud y dejando como legado una ley que la proteja y que esté llena de garantías para los jóvenes y para nuestras jóvenes.
Dos cuestiones, por cierto, que hacen desde hace tiempo quienes van a recibir los galardones de juventud esta mañana. Por eso, una vez más, reiterar mi más sincera felicitación. Gracias y más gracias por todo lo que hacéis y por todo lo que no tengo duda que haréis en el futuro, porque no me cabe ninguna duda de que seguiréis trabajando con el mismo ímpetu y con la misma implicación en el futuro. Bihotz bihotzez, mila esker eta zorionak, muchísimas gracias de corazón. Eskerrik asko. Se procede a continuación a la entrega de los galardones de Juventud 2024. Para ello, solicitamos a la presidenta de Navarra, María Chivite, a la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, y al director gerente del Instituto Navarro de la Juventud, Chema Burgaleta, que conformen la presidencia en el centro de la sala. Se entrega, en primer lugar, el galardón en la categoría de entidad o institución, premio que reconoce la labor de aquellas que destacan por favorecer a la juventud, potenciando la participación social, la autonomía y la calidad de vida de las personas jóvenes. En 2024 se reconoce a Fundación Proyecto Hombre de Navarra con su programa Suspertu. Este programa nació en 1997 para acometer una prevención eficaz en el ámbito de la juventud. Propone un trabajo intensivo con jóvenes en situación de riesgo y con sus familias. La búsqueda de formas más actuales y eficaces de intervención es uno de los pilares de Suspertu, que se ha ido adaptando a los cambios en la sociedad, como la predominancia de las pantallas. Recogen Daniel Zunzarrenibero y Jennifer Hernández García. En este momento se procede a la entrega del galardón de juventud en la categoría de participación social. Se reconoce el proyecto Cavia de la Asociación Lanchotegui Elkarte. Esta asociación lleva 40 años trabajando en la intervención socioeducativa de jóvenes en situación de exclusión. Desde sus inicios, la interculturalidad ha sido uno de los valores que han vertebrado todos los programas. En 2022 puso en marcha el programa Cavia para trabajar el ocio comunitario con personas jóvenes con el fin de generar vínculos interpersonales entre personas migradas y locales, fomentar el intercambio cultural y la reflexión sobre la corresponsabilidad y promover la participación activa de las y los jóvenes en la comunidad. Recogen María Galarza Infante y Mustafa Encrachi. El galardón a la persona joven 2024 reconoce a Youssou Yaye. Natural de Senegal, llegó a Pamplona con 15 años junto con su madre y sus hermanos para reencontrarse con su padre después de 14 años de separación. Fue la asociación SEI Elkartea la que les ayudó durante el proceso de agrupación familiar y de duelo migratorio, y ahora él hace lo mismo, ya como voluntario, con otros jóvenes que están pasando por una situación similar. Anteriormente participó en la entidad primero como menor, que tuvo que aprender castellano, y luego como premonitor. Estas son actividades que realiza en su tiempo libre, ya que tras estudiar un grado medio en soldadura y calderería, está trabajando en una empresa. Las personas que han ocupado la presidencia pueden regresar a su lugar para escuchar las palabras de quienes han recibido los reconocimientos.
primer lugar, toman la palabra Daniel Zunzarre Rivero y Jennifer Hernández García, en representación de la Fundación Proyecto Hombre de Navarra, que ha sido reconocido por su programa Suspertu. Egunon, buenos días. En primer lugar, agradecer al Instituto Navarro de la Juventud este galardón, un reconocimiento a los más de 27 años de trayectoria del programa Suspertu, 27 años trabajando con jóvenes y sus familias. Creo que este es el tercero de los reconocimientos a nuestra labor en todos estos años. No sabéis lo que nos anima a seguir trabajando. Muchísimas gracias de todo corazón. Gracias a la familia de la Fundación Proyecto Hombre Navarra, a todos los compañeros y compañeras que han formado parte de Suspertu, al voluntariado, a todos los profesionales que integran la Fundación y al patronato que lo sustenta. Gracias por apostar por la prevención como instrumento eficaz para el desarrollo de los y las jóvenes navarras. Nuestro agradecimiento al Gobierno de Navarra y a sus respectivos departamentos por hacer posible nuestra labor. También a todas las entidades locales e instituciones por acompañarnos, en especial a la Universidad Pública de Navarra por compartir el interés por la investigación y la mejora de un programa preventivo basado en la evidencia. Y, sobre todo, gracias a todas las familias y jóvenes por confiar en Suspertu y ayudarnos cada día a seguir mejorando. Para todos y todas ellas va este reconocimiento. Mila esker, muchas gracias. Egunon. Lehenik eta behin, eskerrik asko Nafarroko Gazteriaren Institutuari errekonozimendu honengatik. 27 urte baino gehiago zailtasunak dituzten gazteekin eta beraien gurasoekin Suspertun egiten dugu lan aitortzeagatik. Urte hauetan zehar usteet jasotzen dugun 3. errekonozimendua dela. Aurrera jarraitzeko indar izugarria suposatzen du honek. Mila esker bihotz-bihotzez. Eskerrik asko gizaki helburua fundazioaren familia handiari. Lehenik eta behin Suspertutik pasa diren kide guztiei. Voluntarioei, bertako profesionalei eta ura sostengatzen duen patronatuari. Eskerrik asko prebentzioaren alde egiteagatik. Nafarroko gazteen garapen egokirako tresna eraginkorra bai da. Eskerrak eman egitizkiogu Nafarroko gobernuari eta bere sailei gure lana posiblea egiteagatik. Baita bertako erakunde eta instituzio guztiei ere, gurekin egoteagatik. Berezike, Nafarroako Unibertsitate Publikoari ebidentzian oinarritutako prebentzio programa bat ikertzeko eta etengabe hobetzeko interesa partekatzeko. Batez ere, eskerrik asko familia eta gazte guztiei Suspertu programan konfidantza izateagatik eta egunetik egunera hobeak izatean laguntzeagatik. Guntziotzat da rekonozimendu hau. Mila esker, eskerrik asko. Seguidamente intervienen María Galarza Infante y Mustafa Encrachi en nombre del proyecto Cavia de la Asociación Lanchotegui Elkartea. Buenos días, Egunon, señora presidenta del Gobierno de Navarra, señora consejera del Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, señor director gerente del Instituto Navarro de la Juventud y resto de representantes presentes aquí, amigos y amigas. Queremos agradecer este galardón porque es un premio a todo el trabajo de Lanchotegui. Este año celebramos nuestro 40 aniversario y este premio refleja lo que Lanchotegui ha sido y es en este momento. Nosotros somos Mustafa y María y hemos sido participantes del proyecto Cavia y vamos a relatar un poco de nuestra experiencia en este proyecto. Yo participé en la segunda tanda de cuadrillas de acogida. Todo empezó con un campamento en el que volví a revivir esos momentos tan maravillosos de la infancia y la adolescencia, los nervios antes de ir porque no conoces a nadie, la vergüenza del principio y el observar a todo el mundo pensando en con quién vas a encajar más, quedarte las noches jugando a juegos de mesa y hablando de cualquier cosa, dormir poco y jugar mucho, lavarte los dientes con personas que hace 2 días ni conocías. Desde ese campamento todo fue fluyendo.
Volví a casa con el vacío que te deja el no seguir conviviendo y con muchas ganas de seguir participando en todas las propuestas que iban saliendo del grupo. Fuimos a escalar, a hacer piragüismo, al karaoke y a muchas actividades más. Después surgió crear DJs Cabía, una experiencia que en mi vida habría imaginado vivir, subirnos a un escenario con las choznas a tope y poner música de muchas partes del mundo, y ver cómo todo el mundo disfrutaba y bailando compartiendo el espacio. Además de pasarlo genial y disfrutar mucho, Cabía ha sido una gran oportunidad de aprendizaje, de conocer realidades que están tan cerca pero que de otra forma no habría conocido, romper prejuicios que tenemos sin darnos cuenta y abrir la mente a nuevas formas de vida, a otras culturas, a otras formas de pensar y de vivir y, sobre todo, a generar vínculos y amistades que siguen presentes hoy en día y descubrir que las personas somos personas y si ponemos de nuestra parte es fácil entenderse y encontrar puntos comunes para poder convivir, compartir y aprender mutuamente. Buenos días a todos y todas. Yo soy Mustafa y estoy participando en la quinta tanda de cuadrillas de acogida. Os agradezco esta experiencia. Quiero compartir con ustedes mi forma de ver la vida. Desde pequeño tenía claro que quería seguir mi camino para alcanzar mi sueño, que es ser libre. Pero desde el principio vi que nadie a mi alrededor me entendía. Tenía dos opciones: seguir el camino marcado, que es trabajar, comprar una casa, un coche, casarme, o seguir mi camino. Ese camino es bonito compartirlo con gente, pero esa gente algunas veces se desvía del camino y no hay que guardar rencor por eso. Esto me llevó a salir de Marruecos con lo que cabe en una mochila. Llegué a España buscando mi lugar. Estuve en Cartagena, Granada, Almería, hasta el 17 de septiembre del año pasado. Cuando llegué a Pamplona, salí de la estación y dije: este es el sitio donde quiero vivir toda mi vida. Y viviendo aquí he tenido la oportunidad de participar en Cabía, conocer gente nueva y vivir experiencias que no imaginaba. Sin vosotros no podría confirmar que es mi sueño, se podría hacer realidad. Este premio refleja dos de los pilares fundamentales del trabajo de la asociación: el trabajo con la juventud y el trabajo en el ámbito comunitario. Entendemos el trabajo con la juventud en su globalidad, desde un acompañamiento socioeducativo, trabajando en la construcción individual y acompañándoles en ese proceso en un momento clave para su futuro y que generalmente suele ser complicado. El segundo pilar, el ámbito comunitario, fomenta el acceso a espacios de participación y de visibilización de las realidades de las personas que formamos parte de la Anchotería y, sobre todo, ofreciendo la oportunidad de encontrar un sitio en esta ciudad a personas que, por una razón u otra, no hemos conseguido o no hemos podido acceder a ellos. Este trabajo durante los últimos 40 años se ha realizado principalmente en el pueblo de Berriozar y en los últimos años también en el resto de Pamplona. En concreto, en el programa Cabía se han trabajado estos dos pilares con una perspectiva intercultural, favoreciendo este encuentro y esa participación a personas jóvenes que residimos en Pamplona, siempre desde un trabajo en la corresponsabilidad de toda la comunidad. Muestra de ello son las experiencias que hemos relatado tanto Mustafa como yo, y es por eso que queremos agradecer el trabajo realizado por todas las partes implicadas en el proyecto y el reconocimiento del mismo a través de este premio. Muchas gracias, mila esker. Por último, toma la palabra Youssouf Diaye. Hola, buenos días a todos. Para empezar, quiero dar las gracias al Gobierno de Navarra y al Instituto Navarra de la Juventud por seguir apostando esta forma de galardón. Y sobre todo darle las gracias a mis padres que han venido a acompañarme hoy, que por ellos he pasado todo ese proceso que no era nada fácil. Y siempre me pongo así hablando de mis padres porque me han ayudado mucho y han luchado mucho por darme un futuro mejor a mis hermanos, que son unos trabajadores, y quiero darle las gracias y darle un aplauso, por favor, a mis padres.
a mis compañeros y compañeras del CI también que han estado aquí hoy apoyándome. Y creo que las personas jóvenes tenemos mucho que aportar y me alegro que todo este valor sea visible a través de este galardón. Este premio no es solo un reconocimiento a mí, sino a toda una generación de personas jóvenes motivadas a construir un mundo mejor. Somos una generación que ha crecido en un mundo cada vez más conectado, más diverso, y ahora me gustaría dedicar este premio a todas las personas jóvenes que han estado luchando por sus sueños. A pesar de las dificultades, en especial lo quiero compartir con todas aquellas personas jóvenes, adolescentes que migran y echan sus energías y potenciales en suspensión, superarlo y compartir el resto de las capacidades que tanto nos favorecen. También en un entorno de guerra, en un entorno bélico, dentro del corazón solidario de la juventud, nos aporta. Me gustaría aprovechar en este momento para seguir diciendo no a las guerras. Me gustaría acabar este discurso poniendo en valor la juventud en un tiempo de constitución y, como decimos, esponjas, absorbiendo conocimiento y experiencias constantemente. Necesitamos espacios donde podamos expresar nuestras opiniones y ser escuchados para así construir nuestra identidad y nuestro lugar en el mundo. Somos expertas en gestión de cambio. Estamos en continuación adoptando. Somos curiosidad, deseo y ganas de construir un mundo mejor. Aportamos ganas y impulsar los cambios necesarios con ideas frescas y con nuevas preguntas. Queremos escuchar a las personas jóvenes en una necesidad y una oportunidad, no un mero trámite. Una experiencia como voluntario en el SEI y antes como premonitor me han hecho consciente de las muchas personas jóvenes que estamos aportando nuestro tiempo, esfuerzo y ilusión día a día. Este es un galardón necesario para reforzar todo esto. Sigamos visibilizando a la juventud, sigamos construyendo juntos y juntas una Navarra sostenible. Gracias, eskerrik asko.
A continuación, les dirige la palabra la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, María Chivite Navascués. Delegada del Gobierno, vicepresidenta tercera, consejera, autoridades, amigos y amigas y en especial a todas las personas que habéis sido galardonadas hoy. Buenos días, Egun On. Bueno, hoy recibís estos premios quienes contribuís de un modo u otro a mejorar la vida de la juventud navarra. De origen, de sentimiento, de acogida, cada cual puede experimentarla a su manera, pero Navarra al fin y al cabo. Y es que si algo nos caracteriza como comunidad foral es que somos una tierra solidaria y comprometida. Eso es parte de nuestra marca Navarra. No hay más que ver el éxito que está teniendo nuestra plataforma Navarra Más Voluntaria. Como también somos muy conscientes de que ese bienestar que caracteriza nuestra tierra está vinculada a la necesaria generación de talento y de oportunidades, porque solo así seremos capaces de seguir creciendo de una forma óptima. Solo así podremos ofrecer a nuestros futuros adultos y adultas una tierra fértil e integradora en la que elijan quedarse para desarrollar su trayectoria vital. Y a ello contribuís de un modo u otro quienes estáis aquí recibiendo estos galardones, porque trabajáis para que nuestra comunidad sea mejor desde sus cimientos. Todos y todas sois agentes de cambio. Desde vuestras posiciones transformáis día a día nuestra sociedad, desde un presente y hacia un futuro que tiene que ser más inclusivo y generador de oportunidades, en el que las personas son el centro de todo. Las iniciativas en las que estáis inmersas promueven la superación de las distintas dificultades a las que se enfrentan nuestros jóvenes, barreras culturales, barreras afectivas, tras las cuales encontrar una vida mejor. Josu, eres el gran ejemplo de gratitud, de solidaridad y de empatía, valores que debieran impregnarnos a todos, porque gracias a ellos se establecen círculos virtuosos que permiten que nadie se quede atrás. Los movimientos migratorios forman parte de nuestra realidad y de este mundo globalizado que nos toca vivir. Me resulta muy difícil imaginar cómo se vive en primera persona un duelo migratorio, aunque sí puedo llegar a atisbar la dureza del mismo, de ese proceso. Como bien decías, a ti te ayudaron y ahora estás prestándote ayuda a quien también lo necesita, además compaginándolo con tu trabajo. Así que solo puedo darte las gracias por toda esa generosidad. Estoy segura de que servirte de tu experiencia personal para dar luz a quienes están pasando por situaciones similares debe transmitirles la confianza de que un futuro mejor es algo posible. Al igual que el acompañamiento que ofrecéis gracias al programa Cabía desde el Antxotegi y el Cartea. La verdad es que no se me ocurre un modo mejor de fomentar la integración de nuestros jóvenes, de nuestras jóvenes, que tratando de establecer vínculos entre ellos, entre ellas, de una manera muy natural, incluso pues vinculados al ocio, ¿no? Sin forzar a nadie, pero generando el clima apropiado para facilitar encuentros que deriven en relaciones duraderas. A veces creo que esos espacios son lo que falta, que surja esa oportunidad. Y aquí creo que es importante que me detenga en el concepto de corresponsabilidad, porque la integración es cosa de todos y de todas, de quienes ya estamos aquí y de quienes vienen para quedarse. El esfuerzo debe ser conjunto, el esfuerzo debe ser algo compartido. Y sí, muchas veces requerirá de un esfuerzo, porque todo lo que sea salir de nuestras zonas de confort, pues lo requiere. Todo aquello que implica novedad o desconocimiento lo precisa. Pero al final basta con preguntarse, ¿cuántas de las cosas que nos han supuesto un esfuerzo inicial han merecido la pena? Empeño que también es necesario dirigir a la prevención y a la erradicación de conductas dañinas de las personas jóvenes. Tal es la labor que desempeñáis en Proyecto Hombre a través del programa Suspertu, hoy premiado, acompañando y asesorando además también a los familiares y allegados en el complejo tránsito que implica la superación de adicciones y de conductas de riesgo. Por todo ello, quiero daros mi más sincera enhorabuena, Josu, el Antxotegi, el Cartea y Proyecto Hombre. Vuestras iniciativas complementan y confluyen con nuestra responsabilidad como Gobierno, que tenemos de acompañar activamente a nuestra juventud en sus procesos de aprendizaje y de crecimiento, porque vosotros, los jóvenes, sois nuestro presente, pero sobre todo sois nuestro futuro, porque necesitamos que os forméis y que desarrolléis un espíritu crítico capaz de hacer que apuntéis alto y que no os conforméis. Por eso, entre otras acciones, en los últimos años hemos creado la Red de Servicios de Información Juvenil, que cuenta con 31 oficinas y puntos de información en toda Navarra. Se suele utilizar a veces el término, creo que lo hablábamos antes, de
generación de cristal para dirigirse a las personas jóvenes. Y ante esto, bueno, pues yo quiero lanzar una pregunta simplemente para invitaros a la reflexión. ¿A cuántas oleadas de jóvenes hemos visto en las últimas semanas involucrarse en el desastre de la Dana? Y termino ya. No podemos olvidar que como una brújula inquieta y enérgica, los jóvenes, las jóvenes son quienes marcáis el rumbo hacia un futuro igualitario, lleno de conexión, de empatía y de esperanza. Así que quiero recalcar que acompañaros en el desarrollo de vuestro potencial para que esos logros sean posibles es una tarea de todos y todas. Por eso hoy premiamos a quienes lo hacéis diariamente, pero también, y no menos importante, porque sois un ejemplo para todas nosotras y nosotros en un reto que creo que es crucial. Muchas gracias, zorionak, enhorabuena, eskerrik asko. Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, enceguecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. No siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, enceguecida. Merecer la vida es erguirse en vertical, más allá del mar, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra tonta humanidad la bienvenida.
Antes de concluir este acto de entrega de galardones de Juventud 2024, queremos agradecer la participación del músico Sergio Eslava, quien recibió en la pasada edición el galardón a la persona joven. Ha estado acompañado al djembe por el músico senegalés Jack Diata. Seguidamente realizaremos una fotografía de grupo con quienes han recibido las condecoraciones y las máximas autoridades y para finalizar se ofrecerá un aperitivo en el Salón Comedor. Jarraian, ekitaldiaren oroitzapenezko argazkiak aterako ditugu. Bukatzeko aperitiboa izanen duzue jangelan. Muchas gracias por su asistencia y enhorabuena a galardonados y galardonadas. Eskerrik asko ekitaldi honetara etortxagatik eta zorionak sarituei. My way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, and I'll understand. In a little while, he'll take my hand. And though it seems absurd, I know we both won't say a word. Maybe I shall meet him one day, maybe Monday, maybe not. Still, I'm sure to meet him